Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bolivianos en el exterior. Como siempre, todo un privilegio informarles de los temas que hacen noticia desde Bolivia para el mundo. Una bienvenida a nombre de toda la producción de Bolivia Web TV y Bolivia News. De inmediato con las informaciones de este viernes 23 de octubre. Un proyecto de modificación del Decreto Supremo 1597 que regula la Ley 351 de otorgación de personerías jurídicas de organizaciones no gubernamentales, las famosas ONGs, fundaciones y estudiantiles sin fines de lucro, pretende alcanzar también a las universidades privadas que nacieron a la vida institucional bajo paraguas de asociaciones sin fines de lucro. Así lo informó a ANF la jefa de unidad de personería jurídica, Irene Plaza. La decisión despertó la crítica de varios intelectuales nacionales e internacionales que calificaron el hecho como parte de una política sistemática en contra de las ONGs en Bolivia y en particular de algunos centros de investigación incómodos para el gobierno del presidente Evo Morales. La ciudad de La Paz amaneció ayer bloqueada en sus puntos claves por los choferes que exigen de inmediato un incremento de las tarifas del transporte público. El denominado bloqueo de las 1000 esquinas provocó que se suspendan las clases en algunos establecimientos educativos y la suspensión temporal de la salida de flotas desde la terminal de buses. Los choferes movilizados calificaron la medida de contundente y no descartan cobrar el aumento de 0.50 centavos en los pasajes desde mañana. En tanto que la Alcaldía de La Paz calificó hoy de parcial el paro y el bloqueo de las calles protagonizado por choferes liderados por Roy Patti, porque las actividades no fueron paralizadas completamente y convocó a la dirigencia a dialogar una vez más. Bolivia está entre los países con más trabajadores en España. De hecho, 56.000 bolivianos están afiliados a la Seguridad Social española. También están los empleados de Ecuador y Colombia, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social española subió en septiembre pasado en 2.229 personas. Se trata del mayor aumento interanual en afiliación de trabajadores extranjeros en un mes de septiembre desde el 2008, según la fuente. Los datos cotizantes extranjeros representan el 9.5% del total de los 17.19 millones de afiliados que tiene la Seguridad Social española. La Agencia Boliviana Espacial informó que se tiene en carpeta 2 nuevos proyectos satelitales que se prevén ejecutar hasta la gestión 2025. Uno para construir y lanzar un satélite de prospección y el otro para poner en órbita un segundo satélite de telecomunicaciones. Así lo indicó el director Iván Zambrana, quien afirmó que es inevitable poner en órbita un segundo satélite de telecomunicaciones, ya que el Tupac Katari, lanzado a finales del 2013, se saturará a mediano plazo por la creciente demanda de los clientes. Vamos con más informaciones en Bolivia News. El domingo 25 de noviembre se realizará en Cochabamba Overload 2015, un evento dedicado a la exhibición de figuras de acción, videojuegos, concursos de cosplay y todo lo que involucre el mundo del anime, de los superhéroes y de la cultura japonesa. Así lo explicó el organizador del evento, Oscar Mejía. Para esta nueva versión se tiene previsto utilizar 4 escenarios con el objetivo de brindar todas las comodidades posibles a las personas visitantes. Como todos los años, vamos a tener el concurso de cosplay dividido por categorías. Los que quieran interpretar a su personaje pueden participar. También vamos a tener concursos de baile y vendrán grupos musicales invitados. Se va a dar el concurso de Dota y de diferentes géneros de videojuegos, señaló Shereka Guzmán de Cosplayer. Atención con la cotización del dólar para esta jornada de viernes 23 de octubre. 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro se cotiza hoy en 7 bolivianos 62 centavos. El yen se mantiene en 0.056 bolivianos. Otro que se mantiene es la cotización del real con 1 boliviano 75 centavos. En el torneo Apertura, Blooming no pudo con el Universitario de Sucre y terminó empatando en el estadio Ramón Tawich Aguilera a 2 tantos por lado. Vargas y Acosta anotaron para los celestes, Palavicini y Mansilla para Universidad. En tanto que San José frenó en seco las aspiraciones del Wilstermann de ascender en la tabla de posiciones.
y solo lograron un empate 1-1 que coloca a los bayunos en el cuarto lugar con 21 unidades. Sport Boys se recuperó y abandona la zona de descenso luego de ganar a Ciclón por 2-1. Los goles para los azules fueron obra de Paniagua y Velasco, mientras que Ríos empató de manera parcial para el equipo visitante. Hablamos ya del Dakar 2016 porque el piloto tarijeño Delio Velázquez se sumó al equipo de Bolivia que correrá en el Dakar 2016. Así lo informó Juan Carlos Pacheco, presidente de la Federación Boliviana de Automovilismo. Como parte de su preparación, el Chapaco, que competirá en la categoría autos, participó en el Rally Desafío Ruta 40 Argentina 2015, válido para el Dakar Series, realizado en el norte argentino hace ya 5 meses. A nombre de la producción de Bolivia Web TV y Bolivia News, queremos darles las gracias por privilegiarnos, como todos los días, informándose a través de nosotros de los temas que hacen noticia desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Erwin Bazán. Que pasen todos un feliz fin de semana. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.